clase de manicura que se va a impartir en mi canal. Con unos pasos bien sencillitos vamos a poder conseguir estas manos bien glamurosas y atractivas, perfectas para la boda de tu cuñada o la comunión de tu prima la Encarni. Empezamos. Vamos a utilizar uñas postizas, yo estas las compré en los chinos. Te vienen distintos tamaños, así que vamos a coger el más apropiado. Con un corta uñas y si no tenéis pues unas tijeras, las vamos a ir cortando en forma de pico. Para conseguir un mejor efecto dejaremos los bordes medio rotos y con unas tijeras incluso los podemos exagerar todavía más. Crearemos agujeros y roturas en el interior de la uña, todo esto ya a nuestro gusto. Doblaremos la uña dándole la forma que queramos, por ejemplo levantando las puntas hacia arriba para que dé más cosilla. Para pegarlas voy a utilizar cera moldeable. Os recomiendo que hagáis lo mismo si solo vais a hacer esto para unas fotillos o algún momento casual, ya que el pegamento que se suele utilizar para las uñas es muy similar al Loctite y nos podemos llevar una sorpresa si nos las queremos quitar. Vamos a cubrir nuestra uña con un trozo de cera y aplicamos nuestra uña postiza haciendo presión. Como veis, la uña se queda bastante bien pegada. Para darle color voy a utilizar pintura acrílica, podéis utilizar cualquier marca. Podemos empezar utilizando un color marrón grisáceo clarito. Lo diluimos un poco con agua y lo aplicamos. Continuamos mezclando la pintura con un marrón más oscuro. Lo vamos a utilizar para crear texturas y sombras. Con un pincel más finito comenzamos marcando los bordes y creando unas pequeñas líneas que vayan hacia el exterior. Con el mismo color pintamos también agujeros y rasguños. A partir de aquí podéis utilizar los colores que queráis. Como veis yo estoy aplicando un poco de rojo, no me preguntéis por qué, simplemente me apetecía. Si se os queda un color muy fuerte siempre lo podéis diluir con un poco de agua para conseguir un tono más transparente. Con negro vamos a marcar el borde interior de la uña y repasar los agujeros para crear más profundidad. Por último, con un color crema muy clarito, vamos a pintar todos los relieves y las zonas que queramos destacar. Cuando estemos conformes vamos a utilizar una laca de uñas transparente. Con esto vamos a proteger toda la capa de pintura. Si no tenéis de esto por casa, al ser una uña postiza también podremos utilizar un barniz. El inconveniente es que suelen tardar más en secar. Tan solo nos queda repetir el mismo proceso para todas las uñas y listo. Podríamos dejarlas perfectamente así o integrarlas un poco más en nuestras manos utilizando de nuevo la misma cera de antes. Empezamos cubriendo el interior de la uña postiza para crear un efecto de cutícula reventada. Perfeccionar los bordes aquí es fundamental para que quede bien integrado y nos ayudaremos de herramientas de modelar para crear la herida que queramos. Este paso ya es totalmente opcional y varía bastante según la temática de nuestro disfraz. Como estoy haciendo una especie de manos malditas, se me ocurrió crearle unas venas hinchadas. Para ello las dibujé previamente con un lápiz de ojos rojo y a continuación comencé a crear los relieves. Para esto creé unas tiras finas de cera y las fui aplicando sobre las líneas. Al igual que antes vamos a integrar bien los bordes con una herramienta y además así conseguimos también que las tiras se queden bien pegadas. No hace falta cubrir todas las líneas enteras, de hecho creo que queda bastante mejor si vamos cubriendo solo unas pequeñas partes. La cera es un producto muy pegajoso. Si se nos hace muy difícil seguir trabajándola, nos limpiaremos los dedos y las herramientas utilizando alcohol. Con los dedos limpios notaréis que es mucho más fácil seguir suavizando la cera. Para que la cera deje de estar pegajosa vamos a utilizar polvos compactos. Si no tenéis de esto pues podéis utilizar polvos de talco. Y ahora podemos aplicar una base de maquillaje del tono de nuestra piel y nos vamos a asegurar de que quede todo bien cubierto. Lo vamos a matificar y sellar bien con polvos compactos. Con sombras de ojos podemos ir oscureciendo las zonas que queramos. En mi caso voy a utilizar solo una sombra marrón y otra negra.
Por último, podemos utilizar una paleta de maquillaje o pinturas en crema para darle unos últimos efectos a las manos. Con rojo voy a pintar el interior de las cutículas para que parezca que nos las hemos reventado y estén a sangre viva. Utilizando un poco de azul y de nuevo el mismo rojo, voy a marcar algunas zonas de las venas. No tenéis por qué seguir los mismos pasos, podéis pintarlo de la forma que os dé la gana. De hecho, yo me arrepentí bastante de haber marcado tanto las venas, pero bueno, en ese momento no me daba tiempo a rectificarlas ni a perfeccionar nada más, así que bueno, así se quedaron. Espero que os haya sido útil esta sesión de manicura y como siempre digo, si os animáis a realizarlo podéis utilizar el hashtag Kivansky y compartir vuestra propia creación. Así que nada, con todo este glamour me despido hasta el próximo vídeo.